Buenas noches, ingeniera. En breve iniciamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, está bien. Está bien. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Ya. Este, compartir mi pantalla. Vamos a trabajar la asignación de la línea base y vamos a empezar con lo correspondiente a seguimiento y control. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Bien. Listo. Listo.
Bien. Ese es el proyecto y una de las condiciones que debe tener el proyecto para guardar la línea base es primero cerciorarnos de que todo lo correspondiente a la planificación y programación ha sido validado. Es importante tener entonces el layout correcto para hacer esa validación. Entonces vamos a revisar aquí que tenemos este layout que le hemos llamado modelo de programación incluido recursos, el cual tiene el código del WS, el nombre del WS, el Activity ID, el nombre de la actividad, la duración, el inicio, el fin, las unidades que les hemos asignado, los recursos cargados, las predecesoras. Vamos a chequear, está todo con recursos. Acuérdense que los indirectos, pues no le cargamos recursos solamente a los directos, a los recursos directos, o mejor dicho, correspondiente al costo directo. Las predecesoras, las sucesoras, el análisis de la holgura libre, de la holgura total, la fecha temprana y la fecha tardía. Y obviamente que ya se ha hecho también un análisis de la ruta crítica, de las predecesoras y las sucesoras para el caso del proyecto. Y pues otro punto también es que las fechas de inicio y las fechas de fin coinciden con las condiciones contractuales, ¿no? Si estas fechas de inicio y de fin están dentro de las condiciones contractuales, pues, y las horas, ¿no?, estimadas también, pues entonces digamos que el cronograma estaría pues dentro de lo contractual o dentro del meta, porque también puede ser que si nosotros estamos trabajando esto como parte de un cronograma maestro, que le llaman también, cronograma maestro en el sentido de que el contratista va a tomar este cronograma para la ejecución. Cronograma maestro no en el sentido de lo que le llaman en Lean Construction. Ese cronograma maestro en Last Planner System tiene otro, digamos, significado y es otra la forma de mostrarlo. Cronograma maestro me refiero a lo que los contratistas le llaman el cronograma que van a usar para su ejecución. Entonces, si en base a lo que hemos visto en las anteriores sesiones y con la validación correspondiente, se valida efectivamente que el proyecto pues, cumple en cuanto a forma, tiempo, actividades, a WS, a unidades, a recursos, con lo que se requiere para empezar ya a hacer seguimiento y control. Entonces, con todas las condiciones hay que guardar ya una línea base, porque con una línea base previamente, con eso ya podemos nosotros luego empezar a colocar los avances y hacer parte del seguimiento y control, que es parte del proceso de control. Ya no dejamos el proceso de planificación y pasamos al proceso de control. Pero no hay que olvidar que a lo largo del proyecto, igual, dentro del control de proyectos, pues hay que seguir planificando, reprogramando, revisando, a ver cómo es que el proyecto se va desempeñando, ¿no?, a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, como vimos en la sesión anterior, para yo guardar una línea base, una vez validado, revisado, haciendo las iteraciones, comprobando las curvas S, temprana, tardía, como vimos en la clase pasada, lo que procedemos a hacer es a guardar la línea base. ¿Dónde encuentro la opción de línea base? Yo tengo aquí en Primavera dos opciones para línea base. Una, la que me deja asignar la línea base, crear la línea base, y otra, la que me deja asignar la línea. Son dos procesos distintos. Primero creo una línea base y luego la asigno. Entonces, solamente para repasar rápidamente, yo me voy a proyecto, me voy a mantenimiento de línea base, y aquí vemos que hay una que yo ya creé en la sesión anterior, ¿no?, la cual tiene el nombre del proyecto. Automáticamente, ¿no?, si yo quisiera, en el caso, ¿no?, crear otra, pues le coloco aquí add, y tengo dos opciones. Una que es guardar una copia del proyecto actual como una nueva línea base, y la otra que es convertir la línea base de otro proyecto en la línea base del actual. ¿Qué quiere decir? Que si alguien ya trabajó este proyecto en su máquina, un ejemplo, ¿no?, y yo
simplemente quiero hacer el seguimiento y control, pero alguien ya guardó la línea base. Para que no vuelvan a hacer ese procedimiento, pueden importar ese otro proyecto, ¿no? XER, y guardar esa línea base de ese proyecto como la línea base de este, ¿no? Siempre y cuando, claro, pues no se haya movido nada y se mantengan las condiciones. Y estemos en planeamiento, ¿no? No hayamos empezado nada del control. En nuestro caso es la primera, ¿no? Es guardar el proyecto igual como nueva línea base, que ya lo vimos en la clase pasada. Antes de darle a close, aquí donde dice tipo de línea base, ¿ya? Yo le puse línea base 0 interna. Ya vimos que esto se podía trabajar, a ver, aquí. Admin categories, administrador, categorías, baseline types, tipos de línea base. Y aquí yo puedo agregar los nombres que yo considere con el lenguaje que pues estamos usando para gestionar nuestro programa, ¿no? En este caso, yo le creé 2, línea base 0 interna, línea base contractual, perdón, 3, y una que dice línea base contractual. Vamos a poner un ejemplo, que no lo vamos a usar acá, pero vamos a poner un ejemplo que yo necesité una línea base 1 interna, solo por poner un ejemplo. Le pongo add, ¿no? Yo puedo hacerle acá control C, ¿ya? Y puedo hacerle aquí control, que no me deja, control C, control V, ahí está. Y le doy línea base 1 interna, solo por poner un ejemplo, cómo yo lo podría trabajar. Y le doy close. Entonces, una vez que voy a proyecto, a mantenimiento, ¿no? Yo aquí me van a aparecer todas las que he creado. Entonces, aquí está, por ejemplo, la que acabo de crear. Línea base 1 interna. Entonces, le voy a dejar como línea base 0 interna, que es la que yo he creado en administrador, en categorías. Con ello, luego voy a darle close. Entonces, esto permite que yo haya generado mi línea base. Entonces, le damos a close. Y ahora me toca, ahorita la línea base no está asignada. ¿Por qué? Porque no se muestra aquí nada. Voy a pintarlo de otro color. Aquí no se muestra nada, ¿no? Ninguna barrita adicional. Simplemente está la barra verde de la actividad y la roja, que es la ruta. Para yo asignar la línea base a este proyecto, me voy a Project, me voy a asignar línea base y digo, ¿no? Tengo el proyecto Construcción de Instalaciones Enterradas. ¿Qué línea base quieres asignar? La línea base 1. Y además me da la opción de asignarlo como una línea base primaria, secundaria o terciaria. En este caso, la línea base que nosotros elegimos es una línea base primaria, porque es la única que tenemos y es con la que vamos a trabajar. Le damos OK, esperamos a que termine de cargar y vamos a ver clic derecho, barras, y vemos que no está asignada la línea base, ¿no? Que está de color amarillo. Entonces le voy a dar check en asignar y aquí yo le puedo cambiar el color. Por ejemplo, si yo le cambio un color azul, aceptar, ok, azul se va a confundir con otro color quizá. Color rosa, ¿ya? Le doy apply, ya. Ahora sí, yo ya voy a poder ver que ya la línea base ha sido asignada. Primero le doy apply, como hemos venido trabajando, y luego le doy OK. Ya. Entonces, tengo que revisar, porque en la sesión anterior vimos que este proyecto tenía unos avances. Tengo que revisar que toda la línea base esté OK. Tengo que revisar que toda la línea base esté OK. Bajo, ¿no? Reviso. No tendría que haber variación en el proyecto. Es decir, si yo veo en variación, ¿no? de la variación debería ser 0. Siempre que guardamos una línea base, la variación es 0. Siempre. ¿No?
Entonces, yo le puedo dar aquí a el relojito o F9. Le voy a dar schedule. Y en lugar de darle aquí schedule, le voy a dar al siguiente, que también ya lo vimos. View log. Ya, ese view log, lo voy a poner aquí, me permite ver el estatus del proyecto y me permite hacer un análisis bastante interesante. Entonces yo voy a chequear aquí lo que se ha analizado. A ver. Proyectos 1. Número de actividades, en este caso 155. Dice, actividades no iniciadas, 155. Actividades en progreso, 0. Actividades completadas, 0. Esto quiere decir que el proyecto todavía no ha iniciado. Entonces toqué, porque no tengo la línea base, mejor dicho, que estoy guardando es para el proyecto, obviamente que no ha empezado todavía. También puedo ver aquí, a ver. Proyecto. Estas son las actividades críticas. Ya. Esos son los indicadores de, digamos, del proyecto. Las indicaciones, mejor dicho, del proyecto. Aquí también puedo ver. La información del proyecto. El calendario. Las actividades que no tienen predecesoras y sucesoras, que también ya lo vimos. Y si es que hay actividades, esto me interesa, ¿no? Si es que hay actividades con fechas actuales, no, ninguna. Y está correcto, está ok. Está ok. Lo demás ya lo vimos en las clases pasadas. Entonces, yo con esto, primero lo voy a cerrar, ok. Primero lo voy a cerrar, X. Y ahora me voy al archivo de primaveras. Yo puedo decir que ya aquí está mi línea base. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta, perdón, voy a cerrar el ya. Voy a crear un nuevo layout que diga línea base. Para eso voy a dejar, vamos a ocultar recursos, vamos a ocultar holguras, inicio temprano y inicio temprano y inicio tardío, fin temprano y fin tardío, porque eso ya lo vimos en la anterior sesión. Entonces, clic derecho, columns, voy a devolver este, voy a devolver estos dos, voy a devolver resource, y voy a agregarle líneas base. ¿Dónde estarían las líneas base? Aquí, en duration. En duration yo puedo colocar aquí, BLS baseline. Baseline project no sería actual. A ver, sería baseline project duration, me parece. Me parece que la traducción al español y al inglés es un poquito diferente. Variation o variance, baseline project duration, vamos a ponerle ese por acá al final. Ya, luego vamos a dates. En dates vamos a ponerle start, pero baseline, start. Baseline, project start. En finish, baseline, project finish. Y nos falta budget units, budget labor units. Eso está en units, unidades en español. Baseline project labor units. Ya, le doy apply y vamos a revisar y le doy OK. Entonces, ahora sí estoy viendo, vamos a chequear. Baseline es igual al original y está bien porque no estoy haciendo seguimiento y control todavía. Start es igual al baseline project start y correcto. Finish es igual, bueno, esto lo debí colocar por aquí, ¿no? Finish es igual al baseline project finish, correcto. Baseline duration, entonces hay que validar que todo esté en cero. Chequeemos, bajamos. No es un proyecto, no es un programa tan largo, permite chequear todo.
Y sí, correcto, el baseline, el variance, la variación, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque es una línea base y cuando yo guardo una línea base, todo tiene que volver a 0. El budget labor units y el baseline budget o project labor units tienen que ser totalmente iguales. Está ok. Y ya, y ya. Y control Z por error le puse listo. Y entonces ya puedo ver, visualizar que en mi línea base efectivamente ya se guardó. Ya se guardó. Entonces aquí está, ¿no? La rosada. Y también otra cosita, que como yo me doy cuenta que la línea base se guardó, voy a ver, no sé si se ve en mi pantalla, yo espero que sí, pero aquí abajito donde estoy remarcando, dice baseline, construcción de las instalaciones enterradas. O sea, aquí yo estoy viendo ya que se guardó. Otra forma más para ver que se guardó, me voy a projects, y donde dice acá, yo tengo varias porque han sido varias las que he estado generando yo en el curso, pero vamos a ver. Clic derecho, columns, personalizar, y a ver, vamos a ponerle baseline. Lo bajamos, apply, y ok. Entonces yo puedo ver, miren, estos son los proyectos que he estado trabajando. Ninguno tiene línea base porque yo lo he estado usando en el curso, pues, y no tenía propiamente. Este es el que acabo de guardar. Entonces yo me doy cuenta, repito, en projects, me doy cuenta que sí, efectivamente ya se guardó mi línea base. Check. Entonces, dos, ¿no? Formas también de corroborar que ya tengo lista mi línea base. Si yo por A o B quisiera guardar, digamos, este layout para tenerlo, mejor dicho, para registrarlo, ¿no? Como un layout de línea base, le voy a poner clic derecho aquí, layout, guardar como, y ya no sería modelo de programación, sería línea base, y también yo le puedo colocar qué línea base 0 o línea base inicial hoy, ¿no? 2022. Save. Ya, entonces digamos que yo me voy a clic derecho, layout, open. ¿Desea guardar? Ya no, ya lo guardé. Digamos que yo me voy a planeamiento. Ya, apply. Ya, es otra la vista. Entonces yo quiero volver a donde estaba, clic derecho, open. Desea guardar? No. Me voy a línea base 0, COE, apply. Y ok, entonces ya vuelve a donde yo estaba. Ese es el beneficio. Ya. Con esto, ya guardé mi línea base, entonces ya tengo, digamos, pues lista toda la parte de planeamiento y de programación. ¿Qué toca ahora? Ahora toca lo correspondiente al seguimiento y control. Y para seguimiento y control, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. A ver, entonces vamos, antes de entrar a seguimiento y control, permítanme que voy a aperturar un archivo para poder mostrar lo correspondiente al seguimiento y control. Un momento, por favor.
Ya. Antes de entrar entonces a la parte de control, ojo, todavía no control, en esta sesión no vamos a ver control, seguimiento y control con valor ganado. En esta sesión todavía vamos a ver la parte de control con control de avance simplemente. ¿Ya? Y para control de avance hay que tener en cuenta ciertos aspectos que lo voy a mostrar a continuación. Entonces, digamos así que las reglas o requisitos de trabajo antes de entrar a actualizar el cronograma es uno, tener lista, o tener guardada, mejor dicho, la línea base, tener guardada la línea base, tener el layout ya correspondiente a la línea base, y por otro lado también tener listo el registro con el cual vamos a hacer seguimiento y control. En este caso, la información los ejemplos que voy a dar de avance, yo lo voy a compartir en la plataforma. Estas semanas, de hecho, que hemos venido trabajando con Primavera, no hemos actualizado nada más que el archivo inicial de planeamiento, ya que todo lo hemos venido realizando o mejor dicho, en Primavera P6. Como todo lo hemos venido trabajando en Primavera P6, pues no hemos actualizado nada, pero sí queda pendiente la presentación, digamos, del trabajo final, que todavía está pendiente por cada uno de los participantes. Entonces, lo correspondiente al seguimiento y control tiene sus principios, ¿no? Desde que empezamos a trabajar con con la línea base ya guardada. Pero, por otro lado, digamos que dentro de las pautas también del seguimiento y control, ¿ya? Otro de los puntos es determinar la forma y el método de control que vamos a trabajar en Primavera. A ver, vamos a compartir entonces esta parte, esta presentación y los ejemplos que voy a mostrar. Listo. Listo. Ya. Entonces, cuando entramos a seguimiento y control, ahí está. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta que ya estamos en este proceso. Si hacemos referencia al estándar de programación del PMI o a la guía del PMBOK, sexta edición, o a la extensión de la construcción del mismo libro, la guía del PMBOK, pues todos hablan de un control del cronograma. En este control del cronograma hay entradas, hay herramientas y hay salidas. Entonces, básicamente la entrada que nosotros estamos tomando es el plan de gestión del cronograma. Ya lo hemos venido desarrollando a lo largo de las sesiones. Ahora lo muestro. Eso está en el Excel que hemos venido trabajando. La línea base del cronograma ya la tenemos. En teoría deberíamos tener la línea base del alcance. Ojo, esa línea base del alcance no se guarda en Primavera. Esa línea base del alcance es un documento que dentro de todo lo que conforma la línea base del alcance está también la EDT y el diccionario. Pero hay otros documentos más, como hemos venido hablando a lo largo de las sesiones. La línea base del cronograma, ojo, por más que yo lo vea en Primavera, por más que yo diga, sí, esta es mi línea base, hay que tener en cuenta que esto, no solo esto que vemos aquí, es una línea base como tal. Es decir, si bien es cierto, en Primavera a lo rosadito le llaman línea base, yo digo, sí, aquí en Primavera puedo ver mi línea base, pero hay que tener en cuenta que el concepto de línea base va mucho más allá a solo mostrar un archivo de P6. El concepto de línea base va a demostrar cómo tú has llegado a esa línea base. ¿Qué calendario has usado? ¿Qué método has usado para el cálculo de la ruta crítica? ¿Cómo tus recursos han sido distribuidos en el tiempo?
cuál ha sido tu WS, cuáles han sido tus fechas de inicio, tu fecha de fin y cuál es tu duración. Entonces, hay todo un trabajo detrás, ¿no? De mostrar la línea base, ¿no? Si bien es cierto, repito, aquí en Primavera lo mostramos como tal, pero hay un trabajo que el planificador y programador tiene que, o planificadores y el programador ha tenido que, pues, trabajar a lo largo de esa etapa de planificación, ¿ya? La línea base para la medición del desempeño, aquí muchas veces también incluye la parte de costos, ¿no? La parte de costos es también incluida, y repito, por eso es que no necesariamente yo tenga que ver esas tres líneas base, la de alcance, la costo y la de tiempo, en Primavera, porque se supone pues que ya he hecho un trabajo a través de apoyos con Excel o con cualquier otro aplicativo o documento en el cual se hayan generado el alcance, el cronograma y los costos para al momento de guardar la línea base. Otros documentos del proyecto son lecciones aprendidas, claro, porque recuerden que el control es un proceso que se va a seguir a lo largo, pues, de lo que se determine en el proyecto como tal, ¿no? Y continuamente voy a ir controlando, por ejemplo, ¿no? Una de las pautas principales para un control de proyecto es establecer las fechas de corte. En Primavera, ¿cómo veo las fechas de corte? En Primavera yo tengo una opción aquí, que está por aquí, a ver, que está por aquí, aquí, y yo aquí donde dice los 3 puntitos de aquí de la fecha, yo aquí puedo ir cambiando las fechas en las que voy a hacer el seguimiento y control. Ahí está. Yo aquí puedo ir seleccionando las fechas, ¿no? En la que voy a ir haciendo seguimiento y control. Entonces, esa fecha de corte, ya que lo voy a establecer de acuerdo a un periodo, una frecuencia, por ejemplo, como buena práctica generalmente se suele hacer semanal, no sé, también puede ser quincenal o mensual, pero entonces esas lecciones aprendidas se van a ir generando a lo largo del tiempo y a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es por eso que yo probablemente registre lecciones aprendidas, ¿no? Y esas lecciones aprendidas, por eso dice que va a ser una entrada a la actualización. También dice el calendario del proyecto. Actualmente nosotros tenemos un calendario que le hemos puesto, ¿no? Entonces ese ya lo tenemos. Calendario de recursos. Nosotros no hemos usado calendario de recursos, pero en el caso, pues lo tengan que usar, también será una entrada. Datos del cronograma. Ejemplo de datos del cronograma. Datos del cronograma es, por ejemplo, ¿no? Métricas de calidad del cronograma, alguna restricción del cronograma, algún recurso en particular del cronograma, alguna excepción, alguna consideración, alguna limitación, alguna fecha en específico, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de mis entradas. Datos de desempeño del trabajo, claro. Justamente a eso vamos, ¿no? Para poder colocarle aquí un avance, ¿cómo yo le coloco el avance? Me voy, clic derecho, personalizar, me aseguro que la parte de la parte de estatus esté aquí. ¿Ah? Si es que no la tengo, entonces, si por ejemplo aquí estuviera estatus, le doy la flechita derecha para pasarla a este lado. Si quiero devolver algo, entonces le doy, por ejemplo, aquí, donde dice, bueno, ninguna es la que quiero devolver, pero un ejemplo, ¿no? Esta que dice codes, lo devuelvo, así. Le doy apply y le doy OK. Entonces, aquí donde dice status, aquí es donde yo empiezo a hacer seguimiento y control. Me faltan unos campos aquí en las columnas, pero ya lo vamos a ver después. Ya. Entonces, necesito datos de desempeño del trabajo. Datos, ejemplo de datos, fechas. Fechas, una fecha. Fecha de inicio, fecha de fin. Ejemplo de dato, avance. Un metrado, una cantidad, que yo lo puedo traducir luego en un porcentaje, ¿no? Y activos de los procesos. Ejemplo de activo, una plantilla, un formato para registrar avance. Ahorita lo vamos a ver y yo les voy a compartir eso en la plataforma también. ¿Qué herramientas y técnicas podemos usar? Análisis de valor ganado. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. Gráfica de trabajo pendiente de iteración. Ya, eso no, porque es más para proyectos ágiles. Revisiones de desempeño, pues tiene que ver mucho con la revisión del proyecto. Análisis de variación, valor ganado. Escenarios de qué pasa si, es como que situarnos o
o trabajar con diferentes escenarios e ir probando o ir iterando a ver cómo es que se va, llevando o cómo es que se va actualizando o qué es lo que va pasando, mejor dicho, con el proyecto. Optimización de recursos, eso es en caso ustedes quieran volver a revisar los recursos y ver cómo es que los recursos que ya tenían son su línea base. Pero los recursos del saldo, el actual no, porque el actual es lo que ya se consumió. Los recursos del saldo, esos recursos del saldo son los que tendríamos que, pues, optimizar, ¿no? Adelantos y retrasos, porque voy a compartir mi pantalla, ¿no? Nosotros vimos aquí en relationships que teníamos esto, ¿no? Los lag, estos. Entonces, en este caso, aquí yo no tengo ningún adelanto y ningún retraso, pero eso es porque nuestra línea base recién se guardó. Pero cuando yo empiece a avanzar, probablemente el proyecto pues se empiece a adelantar o a desfasar, ¿no? Va a depender mucho de cómo lo vaya gestionando y que yo necesite trabajar quizá con algún lag, que lo conocemos como adelantos y retrasos. Es un adelanto siempre y cuando yo inicie una actividad antes, y es un retraso cuando yo pospongo la actividad. Hay que tener cuidado con los adelantos, cómo los ponemos, con qué tipo de relación, ¿no? Acuérdense que las relaciones fin-comienzo menos no son, según las buenas prácticas del cronograma, no está bien trabajarlo con lag negativos, ¿no? Hay otras formas de trabajar esta parte de los adelantos, que no es colocando lag negativos, y eso ya lo vimos, lo pueden revisar en la clase en la que vimos los criterios de calidad del cronograma. Compresión del cronograma. Si mi proyecto se empieza a trazar, tengo que atacar la ruta crítica. Probablemente la ruta crítica se mueva a medida que yo vaya actualizando. Entonces, ¿cómo comprimo el cronograma? Atacando las actividades de la ruta crítica, disminuyendo su duración. Pero ese análisis tengo que hacerlo previamente con la ayuda del Primavera y con la ayuda de otros recursos. Por ejemplo, la metodología BIM, como por ejemplo análisis de escenarios, como por ejemplo cálculos de productividad, y todo eso, esa información es complementaria, o mejor dicho, es un input antes de ir al Primavera y actualizar. ¿Cuáles van a ser las salidas? Informes, pronósticos y cambios. Nosotros en las clases de Power BI que ya se vienen, ya va a estar más adelante, cuando acabemos esta parte de seguimiento y control, vamos a ver cómo generar informes que vienen de la información para poder trabajar en nuestro monitoreo del proyecto. Básicamente, ¿cómo es que funciona esta parte del control? A ver, voy a compartir mi Excel de planificación. Un momento, por favor. Voy a compartir mi Excel de planificación para poder visualizar. Para poder visualizar esta parte. A ver. Bueno, ya es Excel de planificación. Le vamos a cambiar el nombre a ya a control, porque hemos pasado ya a la parte de control. Ya va a ser ahora planificación y control. Ya. Voy a mostrar mi pantalla entonces. Listo. Esto es un poco lo que hemos venido viendo a lo largo de la sesión. Esto es un poco lo que hemos tratado de armar del plan de gestión del cronograma. Hemos tratado de ir incluyendo, ¿no?, todo lo que hemos visto en primavera, los códigos de actividades, los tipos de tarea, los tipos de relaciones, los criterios de calidad, que ya lo vimos, los tipos de duración, que eso está en el P6,
el porcentaje completado, hemos visto también la diferencia, las restricciones, los tipos de dependencias, las holguras, los tipos de duración que están aquí. Todo eso se define en un plan de gestión del cronograma. Cuando entramos a la etapa de control, que debería estar por aquí, cuando entramos a la etapa de control, necesitamos toda esa información y además necesitamos la información, lo voy a mover un poquito por aquí, y además necesitamos la información que vino, ¿no?, de los criterios que establecimos para hacer el seguimiento y control como tal, ¿no? Esto lo vimos, por ejemplo, en una de las sesiones y ahora vamos a complementarlo. Entonces, cuando yo ya me encuentre en la parte de control, ¿no? Un punto importante le voy a poner aquí solamente para tener el registro, la secuencia, le voy a colocar acá 6, línea base. Le voy a colocar aquí 6 línea base para tener, digamos, la secuencia de trabajo. Y le voy a colocar aquí 7 avances. Ya. Le voy a pintar ya de otro color por ser ya la parte de seguimiento y control. Ya. Entonces, en avances, ¿ya? En avances, ¿qué tengo que tener en cuenta? La diferencia entre dato, informe, y mejor dicho, información e informe. Ya. En la presentación nos dice que entran datos y sale información. Entran datos de desempeño y sale información. Ejemplos de datos de desempeño. Fechas. ¿Qué necesito? Fechas de inicio de las actividades, ¿ah? Fechas de fin. ¿Qué más puedo necesitar? Metrados. ¿Ya? Luego esos metrados, o cantidades, mejor cantidades. Que en Perú le llamamos metrados. Cantidades. Que luego esas cantidades, o esos metrados, yo los puedo convertir en porcentajes de avance, ¿no? Convertidos en porcentajes de avance. ¿Por qué? Porque si tengo la cantidad de total, un ejemplo, vamos a ver los métodos ahorita, pero es un ejemplo. Yo tengo en total que instalar 10 luminarias. Y si digo, ¿no? He instalado hoy día 5 luminarias. ¿Ya? Digamos, este es el total, este es el total, este es el reportado, ¿no? El reporte del hoy día 12 de septiembre del 22, ¿no? Y voy a ponerla aquí central. Y digo, yo quiero tener mi porcentaje de avance. Porcentaje de avance. ¿Cómo calculo el porcentaje de avance? 5 entre 10. ¿Cuánto ha sido mi avance? 50%. Este método se llama unidades completadas. No todo en construcción se mide de esta forma, ¿ya? Pero entonces quiere decir que entonces esta cantidad 5, yo la puedo convertir en un porcentaje de avance, sí, siempre y cuando yo tenga el total. ¿Qué es información? Información ya es lo que yo proceso, ¿no? Entonces, en información, yo ya tengo el porcentaje de avance como tal, ¿no? Entonces, el dato es la cantidad en bruto. O sea, en bruto, así, sin hacer nada, tengo 5. Pero yo luego eso lo convierto en un avance, lo divido, ¿no? Entonces hago una división y digo, el porcentaje de avance para el ejemplo, ¿no? Voy a poner, para el ejemplo, es igual a cantidad ejecutada entre cantidades, o entre el total, ¿no? Entre cantidades totales. Para el ejemplo, ¿no? O para este método. ¿Ya? Entonces, esa es la información. Y el informe es lo que yo voy a mostrar, ya sea en Excel o en su defecto en Power BI. Yo también les voy a mostrar un ejemplo de informe en Excel, pero ya en la clase en la que estemos viendo ya reportabilidad, pero pues más nos vamos a enfocar a trabajar en Power BI. Entonces, así viene la cosa. Así viene la cosa. Entonces, ya. Eso es más o menos cómo funciona esto de la entrada y de la salida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de controlar el cronograma? Se monitorea el estado de avance de los tiempos del proyecto, se
en relación a la línea base se gestionan los cambios y actualizando el cronograma cuando sea, o actualizando el cronograma cuando sea necesario. Y en proyectos con metodologías ágiles, el seguimiento y control se realiza cada iteración. Nosotros no trabajamos con proyectos en metodologías ágiles, así que vamos a trabajar las dos primeras recomendaciones. Bien, entonces, en la parte de hoja de avance y quiero explicar método por método, ¿ya? El primero son unidades completadas. Es tal cual, entonces lo voy a poner aquí, lo voy a explicar y lo voy a colocar aquí para poner el ejemplo, ¿ya? Métodos de medición. Entonces, no todo en construcción yo lo voy a poder medir así, ¿no? Con este método. Va a depender mucho de lo que esté midiendo, ¿no? Y del tipo de proyecto que sea. Entonces, hay un método que se llama unidades completadas, ¿no? Es el primer método, unidades completadas. Ese método de unidades completadas no es más, voy a recortar la fórmula, no es más que esta fórmula. A ver, esta fórmula. Unidades, dice, ejecutadas, ahí está, entre unidades totales por el 100%. Tal cual este ejemplo. Ejecutado entre el total. Pero recordemos que hay que tener en cuenta que aquí yo debo tener una fecha de corte. Entonces voy a copiar mejor esta parte aquí para tenerlo ahí claro. Listo. Entonces yo tengo que tener claro esto, ¿no? Reporte, entonces quiere decir que la fecha de corte fue el 12 de septiembre del 2022. Entonces, con esa fecha de corte yo voy a poder trabajar. Digamos, yo luego reporté a una fecha de corte del 12 más 7, cada 7 días, 19. Al 19, este sigue siendo mi total, no ha cambiado, ¿no? Y mi porcentaje de avance, vamos a poner un ejemplo, que ha sido de 9. Entonces, quiere decir, ¿no? 9 entre 10, 90%. Así. Ese método funciona así. Se llama unidades completadas. Y es un método aplicable a tareas que involucran la producción repetitiva de unidades de fáciles de medición y que individualmente requieren una cantidad similar de trabajo. Entonces, el avance se mide entre el número de unidades ejecutadas versus el número de unidades totales. Por eso se llama unidades completadas. El otro método se llama hitos incrementales. Ese método de hitos incrementales, lo voy a colocar aquí, el otro método de hitos incrementales, también se usa en construcción. Y ese método de hitos incrementales se refiere a que es aplicable a cualquier tarea y subtarea que deba desarrollarse de forma secuencial. El término de esta tarea es considerado como el cumplimiento de un hito que representa un porcentaje del trabajo total del cronograma. Entonces, en construcción, el porcentaje representado por cada evento se basa generalmente en horas hombre estimadas requeridas para dicho punto en relación al total. Nosotros en una de las sesiones anteriores en la que vimos criterios, lo vimos de esta forma. Lo vimos también con porcentajes, ¿no? Acá yo puse, ¿no? Hitos del proyecto. Entonces, sin embargo, nosotros usamos el método de costo para hacer esto, pero podemos hacer el mismo ejemplo para cronograma, ¿no? Por ejemplo, yo digo, tengo que instalar un equipo. Por ejemplo, a ver, en primavera, a ver, ¿qué tenemos de equipo? Vamos a chequear. Por ejemplo, en primavera, vamos a revisar. A ver. Primero, aquí, ¿qué podrían ser unidades completadas? Voy a poner el ejemplo mejor de primavera. Las válvulas, ¿ok? Las válvulas. Entonces voy a poner aquí en lugar de, bueno, no le puse la actividad, pero voy a colocar que la actividad es instalar válvulas. Instalar válvulas. Y esas válvulas, instalar válvulas. Y esas válvulas son por unidades. Estas válvulas se instalan por unidad, se cuentan, ¿no? Una válvula, 2 válvulas, 3 válvulas. Entonces, esas válvulas, por poner un ejemplo, ¿no? Yo lo podría calcular de esta forma, el avance. Ya. Ejemplo de hitos incrementales para las actividades que tenemos en primavera. A ver, ya hicimos la de las válvulas. Montaje, a ver, de HDP.
por ejemplo, podrían ser acá, una de estas. Podrían ser esta, cualquiera de estas, acá. Colocar concreto armado en buzones, cunetas y canales. Ese de concreto armado quiere decir que es pues acero, concreto, acero encofrado de concreto. Entonces, a ver, aquí, déjame chequear, no está con steps, ya. Entonces, esto yo lo puedo colocar aquí y yo digo, no voy a copiar la actividad. Voy a copiar la actividad de nuestro primavera. Ya, este está por acá. Ya digo, uy, no. Creo que no lo copié. Voy a volver a copiar. Z, Control C, Control V, listo. Entonces yo digo, esta actividad, ¿cómo la voy a medir, no? Esta actividad tiene hitos incrementales, sí, sí. Entonces, digamos que comienzo con toda la parte de, podría colocar yo aquí, incluso desde el trazo podría colocar desde el trazo, esa es una. Otra actividad sería el solado, no, porque el solado ya lo tengo, entonces el trazo como tal, sobre el solado, ¿no? La instalación de acero. Incluso esto lo podría dividir en habilitación e instalación, ya, pero digamos, hacerlo simple, instalación de acero, trazo, instalación de acero, encofrado, vaciado de concreto, ahí vamos 4, curado, podría colocarle también curado, o podría colocarle algo de nivelación y acabado, podría colocarle, ya teniendo en cuenta que son buzones, ¿no? Nivelación y acabado, podría colocarle curado, o mejor, desencofrado de frente, para no tener tantas, desencofrado, ya está. Entonces, si yo le coloco todas estas actividades que son, vamos a poner, 1, 2, son 6 actividades que tiene esta actividad de colocación de concreto, buzones, cunetas y canales. Aquí lo voy a poner. Entonces, si yo pudiera estimar la cantidad de HH, vamos a ver cuántas HHs tiene. Vamos a ver cuántas HHs tiene. A ver, para este de acá, para este sector D, vamos a ver cuántas HH tiene. Ya. Tiene 1512 HHs planeadas. Ya, voy a copiar este valor. Entonces, sector D, ¿no? Sector D. Ir acá. Ya. Entonces, ese es el sector D. Sector D. Entonces, son 1512 HHs planeadas que tiene esta actividad. ¿Cómo yo lo llevo a ese método de hitos completados? Ojo que estas son 1500 HH planeadas. Lo que yo quiero es el avance, ¿ya? Pero primero tengo que decir cuánto del planeado en función al total, cuánto es el peso, el porcentaje de cada una de las actividades. Entonces, yo estas 1512, previamente acá, donde dice criterios, recuerden que estamos en el color celeste. El color celeste ya es seguimiento y control. El color verde es planeamiento. Y el naranja es riesgos. Entonces, yo aquí, donde dice criterios, ya tuve que haber definido esto. ¿Ah? Entonces, solo por poner el ejemplo, vamos a suponer que de las 1512, ya, 6 pertenezcan a trazo, solo por colocar. Vamos a suponer que 250 correspondan a 0. Vamos a colocar que 350 correspondan a encofrado. Vamos a colocar, ahí vamos, 600, ya, un poquito más de la mitad. Vamos a colocar que 450 correspondan a concreto. Vamos a colocar que 50 correspondan a este trazo. Vamos a colocar que 250 correspondan a desencofrado, perdón. Y vamos a colocar una séptima que diga
que diga la parte de calidad. Y vamos a colocar una octava que diga la parte de entrega. La parte de entrega. Generalmente esa calidad suele ser como que el 10% o el 5% de lo que estamos trabajando. Entonces, ahí vamos 1300, en calidad le voy a poner unas 100, 1456, más 1456 menos 1512, ya, 56 horas, listo. Entonces, esto me da mis 1512 horas planeadas. Si yo quiero sacarlo en porcentaje, ¿no? Si yo quiero sacarlo en porcentaje, ¿ya? Sería así. Esto entre esto, ¿no? Y le doy F4, el símbolo de dólar. ¿Ya? Entonces, es poquito, pues, ¿no? Yo creo que aquí vamos a ponerle más horas, 50, y aquí vamos a ponerle 50. Entonces, creo que 1512, me faltan 6 horas. Ya, 56. Entonces, ya, ahora sí. Entonces, quiere decir que esos son los avances, los porcentajes, ¿no? Eso es el método de hitos incrementales. Eso es mi porcentaje planeado. Entonces, para hacer este mismo ejercicio de mi fecha de corte, nos vamos a poner un ejemplo, que la fecha de corte es del 19. Entonces, la fecha de corte del 19, solo por poner un ejemplo, ¿no? Yo hice aquí, ya completé las 56, completé las 150, completé las 350, completé las 450 y aquí estoy en 0, no, aquí estoy, perdón, en 50 también y en desencofrado 0, calidad 0, entrega 0. Solo por poner un ejemplo. Entonces, quiere decir que nosotros ya culminamos todas estas actividades, ¿no? Ya culminamos todas las actividades, pero esto de aquí me tiene que sumar 100%. Entonces ya, yo digo 4%, esto más esto, 20, sí tengo que ir sumando, ¿no? Esto representa el 43%, cuando acabo esto se representa el 73%, cuando acabo esto representa el 76%, cuando acabo el desencofrado el 93%, cuando acabo la calidad el 96% y cuando acabo la entrega obviamente el 100%. Entonces, como yo ya estoy aquí, quiere decir que mi porcentaje de avance de la actividad es este, 76%. Esa es mi respuesta. Mi respuesta aquí es 90. ¿Por qué? Porque estoy midiendo en base a hitos incrementales. Es un hito, ¿no? Y cuando yo acabo ese hito, digo, lo que muestro en mi avance es el incremento. O sea, ya acabé de vaciar, nivelé y acabé. Entonces, 76% es mi avance. Así se trabaja ese método de hitos incrementales. Aquí también está el ejemplo, ¿no? Cuando acabo lo voy a poner aquí en modo presentación. Cuando acabo la recepción, 15. Cuando acabo la preparación, 30. Cuando acabo la alineación, 50. Cuando acabo la instalación, 75. Cuando acabo las pruebas, 90. Cuando recepciona el cliente, 100. Hitos incrementales. Esos métodos, antes hay que coordinarlos y tenerlos aprobados, por así decirlo, con el supervisor o con quien con quien me vaya a recepcionar mis entregas y con quien me vaya a recepcionar también mi P6. Ya. Mi actualización de P6. Entonces, esos son estos dos métodos. El otro método, ese sí lo vimos en la clase pasada, pero igual, en una de las clases pasadas, pero igual lo muestro. Se llama razón de costo. Ya, ese método, yo ya hice un ejemplo y lo voy a poner aquí. Ese método se llama razón de costo. Básicamente lo hice con el ejemplo de las facilidades de obra. Lo que hicimos, lo voy a mostrar a ver del documento del documento del presupuesto que se trabajó. A ver, que si no me equivoco, sí lo guardé con ese cálculo. Ya. Ese de razón de costo nosotros lo hicimos basado en el costo y básicamente lo trabajamos así. Ya.
Acá está. Ese es el ejemplo que usamos para razón de costo. ¿En qué consiste ese método de avance de razón de costo? Ese método de avance de razón de costo es un método bastante aplicado en construcción, bastante. Diría yo que es uno de los más comunes. El de hitos incrementales, no sé si se conozca como tal. De hecho, pues sería o es bastante interesante utilizarlo porque en realidad muchas de las actividades en construcción se trabajan de esa forma, ¿no? El de, el de unidades completadas también, porque hay partidas, actividades, como por ejemplo esas de las válvulas que tenemos nosotros, que sí, definitivamente se tienen que calcular como un conteo de unidad. Pero hay otras que yo así nomás yo no puedo contar, ¿no? Y hay otras también que yo no puedo solamente basarme en los hitos incrementales, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, yo podría controlar con costos o podría controlar con horas, ¿no? Sin necesariamente tomarlo como un hito incremental. Y es por eso que nosotros trabajamos con el otro método también que es razón de costo. La razón de costo es un método que se utiliza para aquellas tareas que involucran un largo periodo de tiempo y son estimadas y presupuestadas en función a presupuestos. Es decir, en base a la asignación de fondos, de horas, y no en función a la producción propiamente. Entonces, en función a fondos, en función a fondos, en función a horas, y que pues eso puede suceder, ¿no? en nuestros proyectos. Generalmente, entonces, cuando nosotros no tenemos un método específico de repente claro, pues tomamos toda la parte del control presupuestario para poder medir, la cual también puede ser una manera. Utilizamos básicamente, aquí está, razón de costo. Entonces, ¿cómo yo calculo esto, no? Es con el famoso avance físico, ¿no? Horas hombre actuales entre horas hombre presupuestadas, o también como presupuesto actual entre presupuesto presupuestado o monto presupuestado, ¿no? Básicamente, ¿cómo lo vemos? Bien, entonces aquí yo tengo el ejemplo que hice para facilidades temporales en una de las clases pasadas. Yo tengo aquí facilidades temporales que está en el P6. A ver, ¿no está el P6? En el P6 yo tengo esta actividad que, a ver, la había ocultado yo. Ya. En el P6 yo tengo esta. Instalar campamentos, oficinas, almacenes. Ok. Entonces, esa instalar campamentos, oficinas, almacenes, le pusimos nosotros 200 horas para el ejemplo. Tiene estas actividades: limpieza y trazado, instalación, implementación y realizar las instalaciones eléctricas y la entrega. Básicamente la habíamos dividido en esas 5. Entonces, para nosotros, ¿no? Para nosotros, podíamos trabajar, digamos así, también con el hitos incrementales, pero lo que habíamos decidido es trabajar con el costo de esa actividad. Entonces, esta actividad, según el análisis de precio, cuesta $37,294. Pero aquí hay que tomar en cuenta que esto incluye el retiro y el mantenimiento. Y en este caso nosotros no estamos considerando ni el retiro ni el mantenimiento, solamente la instalación hasta la entrega de la instalación como tal. Entonces, este es un ejemplo de cómo usarlo con hitos incrementales, pero ¿cómo lo trabajamos nosotros a medida de razón de costo? A medida de razón de costo, voy a ir acá, en razón de costo, que es el otro método, nosotros tomamos en cuenta lo siguiente. Razón de costo. Razón de costo. Entonces, si yo quiero voy a tomar el presupuesto, voy a poner dólares,
o puedo tomar las HH, ¿no? En el caso del presupuesto, vamos a chequear a ver qué le colocamos. En el caso del presupuesto, ¿no? Habíamos sacado que era el 80%, o sea, el 80%, aquí está, el 80% del monto total. Entonces es 29.835. Entonces ese es mi presupuesto total, $29.835. Si lo quiero llevar a HH, a ver, si lo quiero llevar a HH, habíamos calculado que eran 200. 200 HH entonces, ¿no? Que vale a 200 HH. Básicamente, esta actividad vamos a copiarla, de instalar campamentos, oficinas, almacenes, generalmente no se mide con HH. Generalmente se mide con costo. ¿No? Es como que digo, la lista de insumos de todas estas actividades, tal y tal y tal y tal, me ha costado tanto, ¿no? Y con eso, pues se valoriza o con eso se presenta la estimación. Entonces, aquí yo, para razón de costo, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo de ambos, ¿ok? Ya. Tendría que hacer lo siguiente. Perdón, un momento, por favor. Bien. Entonces decía, generalmente esta actividad en particular no se mide con horas, se mide con costo, generalmente, porque es un global. La unidad de esta actividad es un global. Entonces, ¿no? Lo que tenemos que hacer, digamos así, mi fecha de corte es el 19 de septiembre del 2022, ¿no? Que de acá a 7 días, es decir, ya, ¿qué hemos avanzado? Entonces, ¿no? Dice, ya hemos avanzado, hemos instalado los campamentos y las oficinas, nos faltan los almacenes. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Nos faltan los almacenes y nos faltan las pruebas eléctricas. Por poner un ejemplo de que todo eso representa el 80% de todo, ¿no? Entonces, ¿a qué sería mi avance? Mi avance sería, ¿no? En costo, ¿no? En costo. Obviamente yo estoy sacando ya el 80% de frente, por lo tanto ese sería el avance, pero, bueno, ¿no? Digamos, ya para no hacer eso, yo digo, hago la suma de todo eso y digo, de todas esas actividades, todos esos insumos, dejando los almacenes y las pruebas eléctricas, y digo, es un total de 22.500. Esos 22.500 es mi avance económico, ¿ah? Pero en porcentaje sería 22.500 entre 29.000. ¿Cuánto de avance es? 75%. Y ese sería mi porcentaje de avance usando el método de razón de costo. Pero repito, para sacar los 22.500 he tenido que decir, ya instalé los campamentos, ya instalé las oficinas,
¿ya? Ya hice el trazo, obviamente, ¿no? Ya hicimos la limpieza y lo único que nos falta es instalar el almacén y hacer las pruebas eléctricas. Entonces, contando todo eso, mi avance es 75%. Ese es el de razón de costo. El otro método es un comienzo-término. Ese método no lo voy a poner aquí ya como ejemplo porque generalmente no usamos tanto ese método en construcción. Ese método generalmente se usa cuando yo no dispongo o no tengo la suficiente información para mi proyecto. Cuando no tienen la suficiente información para el proyecto, se usa generalmente ese método de comienzo-término. Por eso dice que es para actividades de difícil medición. Que actividades en las que no podemos determinar un metrado, de repente una fecha, de repente un avance, un costo, ¿no? Unas horas, no, son actividades de difícil medición, por eso es como decir, el proyecto inicia, le pongo el 20%, hasta que el proyecto finaliza, le pongo el 30 o el 60, perdón, el 100%. El proyecto inicia 20, el proyecto finaliza 100. Entonces mi método de avance es 20-100, ¿no? Un ejemplo. Y ese método comienzo-término se puede usar en construcción, pero generalmente son para actividades ya un poco más complejas de medición. El de opinión subjetiva debe usarse cuando no existe un mecanismo de medición de avance específico. Ahora, ese método de medición subjetiva también se puede complementar con algún método ya establecido. Por ejemplo, y lo voy a mostrar a continuación. A ver, lo voy a mostrar a continuación. Entonces se pueden mezclar también, ¿no? Se pueden mezclar. Por ejemplo, el que voy a mostrar a continuación. A ver. Ya. Por ejemplo, aquí hay una hoja de avance, que esto también se los voy a compartir. A ver. Otra vez voy a compartir. Ya está. Por ejemplo, este dice razón de costo, opinión subjetiva. ¿Por qué? Porque yo tengo varias actividades, ¿no? Son 19 actividades. Aquí está el metrado, las unidades, el metrado, el porcentaje en días, el porcentaje en días y el porcentaje global. Ya. Entonces, puedo ver aquí que este porcentaje de todo el proyecto, de la parte eléctrica, es de 85.82%. Sin embargo, aquí en el porcentaje total no se muestra ese 85.82%. ¿Por qué? Porque justamente se está utilizando un criterio de trabajo también de opinión subjetiva, ¿no? Es decir, estoy usando ese método de razón de costo, pero también de opinión subjetiva para poder, poder mostrar el avance. Entonces, yo veo, ¿no? El porcentaje dice, el porcentaje no es 85.82%. El porcentaje es el 80. Ese porcentaje de avance, digamos así, equivale al 80% del trabajo. O mejor dicho, para que quede más claro. Todo el avance físico, todo lo que esté en el avance global es el 80% del trabajo. Quiere decir que lo que calcule aquí lo voy a tener que multiplicar por el 80%. Por eso es que en realidad el porcentaje de avance no es 85, sino 68. Es un criterio, ¿no? Es un criterio, una opinión subjetiva, validada por el supervisor y demás. El registro de instrumentación, de electricidad y de instrumentación es 2.97, es 10%. Entonces, esto equivale al 10%. 10%, 80%, ¿ya? El turnover es como que la entrega, ¿no? Lo que pasa para entregar. Eso es un 10%. Entonces, como no ha habido, ¿no? Es 0. Entonces, el total viene a ser la suma. Claro, que 80 más 10 más 10 es 100%. Entonces, si el porcentaje de avance real no es 85, sino es 71. Entonces, si yo me voy acá al consolidado, acá dice avance global de construcción,
85.82, ahí está. Pero el avance global, incluyendo calidad, incluyendo otros temas, ¿no? 71.63. Es así. Entonces, yo aquí estoy usando de alguna manera también opinión subjetiva para mostrar mi avance, ¿no? Propiamente no lo estoy haciendo bajo las reglas específicas de razón de costo, basado en el presupuesto, basado en o en las horas, sino que también estoy aplicando un tipo de opinión subjetiva porque en base a un criterio lo estoy estableciendo para dar el porcentaje de avance, que no necesariamente va a ser igual para otros proyectos. Y el otro método es el de unidades equivalentes o ponderadas. Ese método es como que una mezcla de hitos incrementales y de razón de costo. Solamente que aquí se usa cuando las actividades no son parte de un hito como tal, sino que las actividades se traslapan. Entonces, yo, este método se suele usar en construcción y se suele, y se suele trabajar para proyectos en los cuales yo tengo diferentes unidades de trabajo, unidades de las actividades. Y por eso es que busco un peso o una ponderación para poder darle su porcentaje de avance. Ese es el de unidades equivalentes o ponderadas. Entonces, básicamente, esos son algunos de los métodos que se pueden usar para registrar el avance. Y es por eso que, ahora vamos al P6. Y es por eso que cuando nosotros empecemos a hacer el seguimiento y control, vamos a ir acá a estatus, y lo que tenemos que hacer para cada una de las actividades es trabajar previamente con una tabla que me permita primero definir el método y luego tener claro cuál es el avance que yo voy a registrar. Entonces, vamos a trabajar en ese ejemplo de esa tabla para poderlo luego visualizar en el primavera. Ya. Entonces, lo que yo tendría que registrar, ¿no? Para la hoja de avance sería básicamente esto. A ver, usar un duplicado a criterios. Vamos a colocarle hoja de avance o registro de avance. Aquí vamos a colocarle métodos. Métodos de avance. Y aquí vamos a colocarle hoja de avance. Ya. Hoja de avance o registro de avance. Entonces, ¿qué debería tener yo para el registro de avance? Punto número 1. WS, obviamente, nombre WS, ID de la actividad, nombre de la actividad. Aquí el atributo sí es importante porque en el atributo también te va a indicar o nos va a indicar qué consideraciones vamos a tener. Unidad, cantidad, correcto. Tipo de avance, ya, eso sí, si es que gustan, si es que quieren colocarlo ahí. Si es que no, pues no, ya la persona que hace el progreso, pues sabe, ¿no? Criterio del progreso, criterio del avance, sí, pero aquí nos falta más información. Entonces yo para hacerlo un poco más completo, yo creería que le voy a dar un control T, le voy a dar un control T, le voy a colocar aquí en ninguno, o mejor que sí. Y vamos a trabajar aquí, a ver. Ya.
Entonces aquí le voy a colocar lo siguiente. Aquí le voy a colocar lo siguiente. Le voy a colocar fecha de inicio, fecha, fin, fecha inicio, fecha fin. Le voy a colocar como tal porcentaje de avance o progreso, ¿no? Y le puedo colocar uno que diga comentarios. Comentarios. Ya está. Ahora, este, digamos, es mi cuadro, mi registro en el que yo voy a colocar mis avances. Pero el método que se usa en campo para obtenerlos, generalmente, pues son otros los métodos, ¿no? Que se usan. Puede ser a través de un registro de horas por partida de control, puede ser a través también de un registro de cantidades, etc. Bien, eso hay que establecerlo previamente. Bien. Entonces, digamos esta actividad. Ya. Y antes de eso, ¿no? Aquí ya no sería fecha de elaboración. Sería fecha de corte. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar con fechas de corte, ya no sería hoja de avance. Hoja de avance. Como vamos a trabajar con fechas de corte, entonces quiere decir que estas, digamos que esto de acá es fijo. Y lo voy a pintar ya todo de un solo color. Todo esto es fijo, todo lo morado. Porque es la descripción de mi actividad. Pero lo azul no. Lo azul va a seguir, digamos, pues si inició en una fecha y si finalizó en una. Pero este de avance no. Este avance, digamos que se va a seguir replicando, ¿no? Por cada semana. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí. Digamos que el proyecto inicia, vamos a ver cuando inicia el proyecto, iniciaba el 17 de julio del 2017. Entonces, 17 de julio más 7 es 24 de julio. Entonces, este primer avance es el 24 de julio del 2017. Y yo puedo hacer esto, ¿no? Más 7, más 7. Digamos que el control de avance, que generalmente es así como se hace en proyectos de construcción, en minería, pues los avances se suelen reportar de manera semanal, ¿ya? En otros tipos de proyectos, por ejemplo, pueden ser, no sé, edificaciones, también me parece que es semanal. Las veces que yo he participado en proyectos de edificaciones, ha sido el avance semanal. De repente en proyectos de ingeniería, ahí sí puede ser que el avance sea quincenal, o incluso un poquito más. Entonces, aquí tengo que ir marcando yo los avances. Tengo que ir acá marcando los avances. Y si es que el avance lo estoy estableciendo por algún método, algún registro, es decir, si en caso yo no puedo colocar acá de frente, ¿no? 30%, un ejemplo, ¿no? 20%. Si en el caso yo esté calculando metrados, esté calculando duraciones o algo, tengo que tener esta hoja ya cambia. A ver, vamos a ver ejemplos de cómo cambiaría. Vamos a ver ejemplos de cómo cambiaría esta hoja. Ya. Por ejemplo, este de aquí. Este proyecto, ¿no? Que tiene estructuras, ¿ya? Por ejemplo, yo lo cambio de esta forma. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene metros cuadrados, tiene kilos y tiene metros cúbicos. Entonces yo tengo que colocar aquí mis cantidades, tanto en metrado como también en porcentaje, ¿no? Igual aquí. Por ejemplo, esta de agua contra incendio. Igual, ¿no? O esta de instalaciones sanitarias.
Yo debo de, voy a abrirlo aquí a 2. Yo debo colocar ya aquí las cantidades. Incluso aquí he modificado un poco los campos, ¿no? Número de veces, longitud, unidad parcial, observación. Entonces ya dependiendo cuál sea mi forma de medición del proyecto, yo tengo que ir cambiando los campos. A ver, por ejemplo, esta otra. Ya. Por ejemplo, esta otra. Yo aquí voy colocando las horas hombre, ¿no? Las horas hombre consumidas. Ahí está. Las horas hombre que voy acumulando, ¿no? Entonces ya está, aquí voy colocando ese registro. Y esta otra que es de unidades, yo en este que dice control de avance, aquí voy colocando lo que he culminado y lo que no. Entonces, aquí coloco, ¿no? El inicio, el fin, y en este caso estos redonditos indican el término, estas unidades completadas. Entonces, lo que hace esto es con un contar sí, me cuentan lo que ya se culminó. Y como es unidades completadas, es lo que avancé por unidad entre el total que tenía que hacer. Y con eso mido el avance, ¿no? Al final yo necesito tener curvas de progreso o curvas de avance, ¿no? Y también lo puedo llevar al costo, al metrado, y lo puedo llevar al costo. Entonces, dependiendo mucho de ello, yo este formato lo voy a ir modificando o voy a ir necesitando otros formatos complementarios. Pero más o menos de esa forma es como yo tendría que registrar mi avance. Ahora, ¿por qué fecha de inicio y por qué fecha de fin? Ahora sí vamos al P6. Ahora sí vamos al P6. Por lo siguiente, ¿no? Vamos a simular, a registrar entonces avances para estas actividades del proyecto. Para esto, lo que voy a hacer es cambiar de layout. A ver, clic derecho, no, perdón, primero vamos a colocar las columnas del layout que vamos a usar. A ver. Ahora sí, clic derecho, columns. Clic derecho, columns. Ya está. En clic derecho, columns, vamos a trabajar, a ver, con las siguientes columnas. Vamos a colocar, ya. Original duration. Ya, este baseline lo vamos a quitar. Original, vamos a dejarlo. Vamos a quitar baseline, vamos a quitar todos los baseline. Baseline, baseline, baseline. Y original vamos a sumarlo nomás, que es remaining. Eso está en duraciones. Esas son las duraciones restantes. Esta. Remaining duration. Perdón, el original primero, que es la duración como tal, y el remaining es el restante, ¿no? Esos dos. Luego vamos a añadirle inicio y fin. Inicio y fin, ya está. Luego vamos a trabajar con el valor ganado de las unidades de mano de obra y el actual labor units. ¿Ver? Entonces, el budget ya no, sino sería el valor ganado, el earned value. Voy a ponerle aquí el earned value. Acá. Earned value labor units. Y el actual. Aquí, eso está en unidades. Aquí, actual labor units. Ya, a ver, ¿qué más para nuestro layout? Podemos incluir también, nos falta, ¿no? Nos falta, a ver, ya. Vamos a añadirle el porcentaje completado. Schedule percent complete. Y eso está por aquí, a ver. Vamos a general. No. Aquí, percent complete. Ya. En percent complete vamos a colocarle este. Schedule percent complete.
Las predecesoras, sucesoras, no es necesario, lo vamos a dar ahí abajo, así que esto ya lo podemos devolver. Le vamos a dar apply y le vamos a dar OK. Ya, de momento esto, ya si necesitamos algo más, luego le cambiamos. Entonces, está en 0, pues, ¿no? Está bien porque está en 0 porque no hemos avanzado. Ah, no, acá vamos a dar uno más. Columns, vamos uno más. Acá vamos a darle a Budget Labor Units. Units, budget, acá, Budget Labor Units, ya está. Ahora sí. Apply y OK. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, esta vista, para empezar, le vamos a dar como avance. Guardar como. Vamos a darle a seguimiento. Vamos a darle aquí, layout, seguimiento. Seguimiento cronograma. Vamos a darle a guardar. Ya está. Seguimiento cronograma, vamos a darle a guardar y ya se guardó nuestro layout. Una vez que se guardó nuestro layout, lo que tenemos que es empezar a registrar los avances. Entonces, una forma de trabajar rápido esto también es buscando los IDs de las actividades aquí en esta columna. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo traigo del Excel, voy a copiar este. Si yo traigo del Excel el A1140, supongamos que en el Excel yo he registrado en el A1140 un avance, yo le puedo dar aquí, control F, y yo le puedo dar el A1140, buscar, y lo busca, pero tengo que ponerme en la columna, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, voy a dar, quiero buscar el A1180, entonces me ubico acá, control F, A1180, ¿no? Digamos que lo estoy trayendo del Excel, A1180, buscar siguiente, y ya lo busca el P6. Es una forma rápida, que si nuestro cronograma tiene varios IDs, varios activities IDs, varias actividades como tal, es una forma rápida de poderlas encontrar. Recuerden que cada vez que ustedes le dan clic aquí, el P6 lo que hace es ordenarte, ¿no? De acuerdo a las actividades que hemos colocado ya previamente. Entonces, ¿cómo empiezo, no? Yo empiezo colocando, estableciendo mi fecha en la que voy a cortar, ¿no? La fecha en la que voy a cortar, vamos a darle primero aquí a Options. Primero vamos a darle a Options, creo que no se ve, Schedule Options, ya. Primero vamos a darle a Options y vamos a revisar que todo esto esté ok. Ya, vamos a darle a Options y vamos a revisar que todo esté ok. A ver. Ya, aquí no va a ser esta, va a ser la del medio. Progress Override. Esta opción. Progress Override. Luego, consideramos el early. Total float. ¿Ya? Y predecesora, ya, lo dejamos así como está. Close. Yes. Aquí me... Voy a volver a compartir. Ya. Entonces, una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es ir al primavera. Pero antes de ir al primavera, tengo que ubicarme en el Excel, ¿no? Y las actividades, por cada fecha de corte, tengo que registrar las actividades de inicio. Del proyecto, que lo voy a pintar con otro color.
las actividades de avance de acuerdo a la fecha de corte que estoy tomando. Entonces, cada vez que hago un corte, ¿no? Yo debo tener los porcentajes de avance de esas actividades. Entonces, si me ubico aquí, yo digo, ¿no? Voy a empezar con estas actividades. A ver, me ubico aquí primero y lo primero que coloco es estatus. Entonces digo, ¿a qué fecha de corte haríamos el primer corte en este caso, no? Ahorita empieza el 17. Suponiendo que el primer corte es al 24 de julio. O a ver, un poquito más como que para registrar un poco más de avance. Suponiendo que el primer corte es al 31 de julio. Voy a ponerlo acá. Suponiendo que el primer corte es al 31 de julio. Si el primer corte es el 31 de julio, entonces digo, ¿no? Movilizar el Original Evaluation 1. Inició, ¿qué fecha inició? Voy a borrar esto de aquí. Inició, digo, el 17 de julio, correcto. ¿Y cuándo finalizó? Finalizó el 17 de julio. Entonces, cuando yo le marco en P6 el inicio y el fin, automáticamente aquí me aparece el 100%. ¿No? ¿Qué es lo que me faltaría? Colocarle las unidades, ¿no? Las unidades actuales, ¿no? Entonces yo voy a poner que las unidades pues fueron 5. Y el remaining, el restante, 0, ¿no? Como que lo estoy igualando tal cual al budget. Ya, entonces, cuando yo registro una actividad que ya inició, el P6 me muestra aquí como A. Y cuando ya finalizó, también me muestra aquí como A. Cuando una actividad no inició, o no finalizó, no me aparece aquí nada. Entonces, repito, la fecha corte va a ser al 31 de julio del 2017. Los trabajos provisionales, ¿no? Los trabajos provisionales, este es un hito. Este es un hito. Entonces, yo puedo decir que la movilización o la instalación del campamento se finalizó, pues, ¿no? O sea, al 100% también. Ya, vamos a ver, aquí sí hay otras actividades. Entonces, aquí, esta de inicio contractual, entonces voy a ponerlo por aquí, ahí está. Esta de inicio contractual, básicamente también inició. Instalaciones temporales, también, ya está al 100%. Esta de aquí todavía no, ninguna de estas, porque estas son para octubre. Entonces estoy en julio todavía mi fecha de corte. Entonces esta ya está, esa actividad ya está. Vamos ahora con las excavaciones. ¿Ya? Entonces, esta actividad empezaba el 17 de julio y termina el 7 de agosto. Entonces, suponiendo, ¿no?, que ya inició, vamos a darle una fecha un poco distinta. Vamos a darle que inició el 19 de julio, yo puedo colocarle aquí la hora, ¿no? Digo, inició el 19 de julio a las 7 a.m., que es, si no me equivoco, es la fecha de inicio del proyecto. Vamos a chequear esta parte de aquí, a qué hora era la fecha de inicio. Vamos a darle aquí, está compró construcciones enterradas, vamos a ver, aquí en Enterprise, Calendars, vamos a darle a Modify, vamos a chequear a qué hora empezaba. Time Periods, ya, Work Week. Entonces, este proyecto empezaba a las 7. Ahí está, a las 7. A las 7. Voy a darle cancel, work. Ahí está como work. O mejor dicho, como estándar.
Ahí está el detalle. Ya, entonces este proyecto empezó a las 7. Entonces yo digo que el inicio en estatus es 18 de julio, mejor dicho, a las 7. A las 7. Empezó el 18 de julio a las 7. Obviamente que al 31 de julio, nuestra fecha de corte, esto todavía no ha finalizado. Pero yo le voy a dar como si estuviera al 80%. Yo aquí le voy a dar 80%. ¿Ya? Para el caso del ejemplo. Entonces, le voy a dar 80%. Y en este caso, como yo le di 80%, repito, en este caso, yo tengo el inicio, que es un inicio distinto, es 18 de julio. No 17, es 18. Que el porcentaje de avance es 80%. Y entonces yo le voy a colocar en el budget, ya, aquí yo le puedo colocar también las horas. A ver, ¿qué pasa si le pongo 500 horas? Si le pongo 500 horas, no puedo ponerle 500 horas, ¿no? Pues son más horas, digamos, consumidas a las de mi proyecto. Entonces, yo le puedo, voy a darle aquí un poquito menos, 400 horas, no, perdón. Vamos a darle aquí, vamos, ya, ahora sí. Ya, listo. Todavía no le voy a dar nada. Ya. Voy a darle inicio. Voy a darle otra vez. Ya, aquí. Aquí. Voy a darle otra vez 80%. ¿Ya? Estas horas, ¿no? Actuales, las budgets son 340. Entonces, vamos a calcular el 80% de esas 340, que son un total de 272. Entonces, vamos a colocar en el actual 272, perdón, ahí está, 272, ¿no? Y esta actividad entonces de excavación en roca sedimentaria, que lo voy a poner un poquito por acá, ahí está, ya inició. Ya inició. O no, esta actividad de excavación en terreno suelto. Inició el 18, todavía no finaliza, pero como la actividad está, al parecer, ¿no? Un poco, a ver, esta actividad, está con 272 horas, empezó el 18 de julio, ¿no? Esta actividad estaría finalizando, todavía no finaliza, pero yo tengo aquí en el finish que está todavía con 7 de agosto. Tenemos que darle a procesar para ver cuál sería la fecha restante. Hasta ahora se han consumido aparentemente 272 horas. Eso todavía tampoco se muestra porque no le he dado F9. Cuando yo le dé F9, ahí es cuando se va a ver. Esta actividad de roca ripiable y roca sedimentaria la debí dejar sin iniciar. Está correcto. No ha iniciado todavía. Está 0%, 0% de avance. Ya, todas las demás, todas las que están abajo, pasa que esto aquí se me ha movido. Ya, ahora sí. Todas esas actividades empiezan en agosto. Salvo yo haya adelantado, pues tendría que empezar a revisar mi hoja de avance para ir a cada una de estas y revisar si efectivamente se han registrado avances, ¿no? Si es que no, pues lo que hago es revisar en mi modelo de programación y reviso, pues, ¿no? Que estas actividades comienzan ya mucho después. También para hacerlo más rápido puedo revisar aquí y comprimir esto por títulos o por sectores. Y digo, el sector B comienza el 7 de agosto. Entonces, como mi fecha de corte es 31 de julio, no me preocupo. El sector C empieza el 19 de agosto, ¿no? Mi fecha de corte es mucho antes. El sector D comienza el 7 de noviembre. Tampoco. Los trabajos finales comienzan el 5 de diciembre. Tampoco. Pero, entonces, este de aquí, 7 de agosto, tampoco. 7 de agosto tampoco. Solamente la parte del movimiento de tierras que empezaba el 18 de julio. Pero mi gestión del proyecto sí. Mi gestión del proyecto sí ya empezó. Entonces, establecer planes base para el proyecto, dice 17 del 24. Entonces, vamos a marcar esta también como completada. 100%. En este caso, aquí no me preocupo porque, repito, estas son actividades indirectas. Estas actividades indirectas, pues,
no vamos a registrar aquí de esta forma, al menos no el avance. ¿Cómo lo registra un ingeniero de progreso, de planeamiento? Ya eso lo realiza cuando hace su valorización. Ya ahí eso lo realiza cuando hace su valorización, su estimación y le pone un costo. Bien, igual vamos a ponerle su avance, ¿no? Planificar el proyecto, vamos a poner que inició, sí, en la misma fecha el 24, pero que está en un porcentaje de avance del 90%. En el caso de, aquí está, ¿no? 90%. En el caso del seguimiento y control, todavía no. En el caso del cierre del proyecto, obviamente no. De gestión de la documentación y de ingeniería todavía no. Entonces, básicamente esos son los avances que hemos registrado, que son poquitos, ¿no? Que son poquitos. Entonces, si yo me ubico un poquito por acá, voy a mover esto un poquito para que se pueda ver. Entonces, yo puedo ver con esta A que el proyecto ya inició, puedo ver el original duration y el remaining, básicamente poquito lo que se ha movido. Todavía me falta procesar, ¿ya? Esto lo voy a explicar en la próxima clase, por qué añadí el earn value. Ahorita el actual es 277 y está igual al earn value, ¿no? Voy a explicar ya por qué lo hemos trabajado así. Si yo le doy, por ejemplo, un schedule, y a ver, vamos a quitarle este log. Lo podemos dejar también. Y voy a darle schedule, ¿no? Yo veo que las horas son 277. Sí, pues está bien, 272 más 5, 277. El porcentaje de avance, digamos, del proyecto ha sido bastante mínimo. No. Vamos a colocar aquí columns. Vamos a schedule, vamos a darle uno más, que es vamos a colocarle que es además del porcentaje de avance del schedule, vamos a darle el performance. Vamos a darle el performance. Performance percent complete. Ya. Vamos a darle apply y vamos a darle OK. Ya. Ya. Ese performance, ojo, ese performance me muestra, ¿no?, el porcentaje de avance, también tomando en cuenta los diferentes criterios que he tenido al momento de cargar la información en el P6. Una de las cosas que tengo que visualizar aquí, voy a ir aquí a la derecha, es dónde, en qué fecha estoy cortando, ¿no? Yo no le he dado aquí la fecha de avance, ¿no? Estoy cortando, hemos dicho, el 31 de julio. Le voy a dar a la hora en la que voy a cortar, ¿no? Digamos que el corte lo vamos a hacer a las 6 de la tarde. Entonces, las 6 son las 18 horas. Le coloco select y le coloco schedule. Entonces, repito, me voy al relojito, me voy al F9 y le digo, ¿no? 31 de julio. Esta es la fecha que debo en la que hemos dicho que vamos a cortar. Entonces, si yo me ubico, 31 de julio, ¿no? Está aquí. Entonces, esta flecha de aquí se mueve a medida que yo vaya avanzando en mi fecha de corte. Yo tengo aquí esa opción de poder ver el progress line. Si yo le doy clic a esto, ¿no?, el progress line, yo puedo ver cómo es que a partir, ¿no?, de mi fecha de inicio del proyecto, ¿ven?, se ha ido dando la actualización. ¿En qué parte, no? Entonces, en mi proyecto se ha actualizado en esta parte de excavación y de actividades iniciales, que son las de facilidades, y además también en la parte de gestión, que es de la planificación ¿no?, y de las líneas base y planificación. También le puedo quitar esto, y también podría, ¿no?, trabajar con esta línea que es como que una especie de resaltado, digamos, el spotlight de el control de avance que estoy haciendo, que básicamente acaba en el 31. Este espectro yo podría agrandarlo, pero no, mi espectro de trabajo es hasta el 31 de julio, que es donde estoy haciendo mi avance, ¿no? Entonces yo podría prenderlo o, pues, ¿no?, apagarlo. Entonces quiere decir que al 31 de julio, pues, donde estoy viendo,
El azul muestra mi progreso. ¿Cómo me doy cuenta? Clic derecho, bars, y digo actual work, ¿no? Este es, a ver, este es el línea base es rosada, remaining work es verde, ahí está, el remaining es verde, el actual work es azul, la ruta crítica es roja. Entonces yo de esa forma puedo ver que el actual es azul. Todo lo que ve azul es actual. Entonces en lo demás no ha habido avance. En lo demás no ha habido avance, ¿no? El verde es el remaining y en estas dos ha habido avance. Solamente en esas 3 actividades he tenido avance. En las demás, no. Y es por eso es que se muestra eso en el presente. En la siguiente clase vamos a seguir analizando esta información. Bueno, culminaríamos con esta parte. Muchas gracias.